Voy a intentar hacer una síntesis lo más atractiva posible porque es verdad que el mundo fenicio, o el fenicio púnico, desde el punto de vista de la religión, aunque esté de moda, es bastante desconocido. Y vamos a empezar a hacer una pequeña introducción sobre el contexto geográfico y cronológico, después un contexto también religioso, en lo que es el Próximo Oriente, y también un contexto historiográfico, y veremos seguidamente las fuentes de información sobre la religión fenicia, y ya nos centraremos directamente en la religión. Fenicia es una región llamada así por los griegos y por los romanos, no es un nombre autóctono o vernáculo, y es una región que ocupa la franja costera del actual Líbano, una parte sur de Siria y norte de Palestina, y no se conoce realmente de dónde viene esta palabra, fenicios, así lo llaman los griegos y los romanos. Hay muchas teorías, ya en la propia antigüedad había originado muchos debates en si era, por ejemplo, un héroe epónimo llamado Fénix y que había descubierto la púrpura, este tinte tan conocido en la antigüedad, si es por la tez oscura de los asiáticos, si es por el ave fénix, si es por un instrumento musical llamado también fénix, etc. No se sabe muy bien de dónde surge esto. Parece ser, por lo menos así los hebreos lo llamaban, que es la tierra de Canaán, los cananeos, que significa tierra de mercaderes. Quizás ellos mismos se llamaban a sí mismos cananeos, porque en tiempos de San Agustín, estamos hablando ya en el siglo IV-V de la era cristiana, todavía había gente en el norte de África que se llamaban a sí mismos cananeos. En todo caso, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se les llama cananeos. Nunca constituyeron una unidad política, sino que ni fueron un estado étnico, como por ejemplo pudo ser Israel. De manera que estaban organizados ya desde el segundo milenio en ciudades-estados, en las que a veces dominaban unas sobre otras, que tenían unas tendencias políticas centrífugas, o sea, no tendían a la unión, sino todo lo contrario, incluso dentro de la formación de grandes imperios, por ejemplo, Asiria, Babilonia, Persia, los reinos helenísticos o finalmente Roma. Lo que sí está claro es que ellos tenían una autoconciencia muy clara, o sea, eran tirios, sidonios, gublitas, etc. Las ciudades fenicias más importantes pues, son las que están ahí puestas: Tiro, Sidón, Beritos, la actual Beirut, Biblos, Arado, Albar y Acre, básicamente, y también Sarepta. Estas son las más conocidas. Pero el mundo fenicio no se limitó exclusivamente a esta costa, sino que abarca prácticamente todo el Mediterráneo y parte también del Atlántico. Por la colonización fenicia a partir del siglo IX de gran parte del Mediterráneo, los fenicios se expandieron sobre todo por la parte sur. Tuvieron ciudades en Chipre, en gran parte del norte de África, a partir de la actual Libia, sobre todo la zona de Cartago, hasta llegar al Atlántico, y en la parte de las islas, pues Malta, Sicilia, Cerdeña, Ibiza, y la costa meridional de la península ibérica, incluida Portugal, hasta los ríos Tajo y Mondego, e incluso una proyección ya al final del primer milenio por la actual Galicia. Aquí vemos algunas, no todas por supuesto, de estas fundaciones fenicias en el sur de la península ibérica. La más importante, bueno, pues Cádiz, Málaga, la actual Málaga, Sexi, la actual Almuñeca, Vera Adra, Varia Villarico o Ibiza, que son las más conocidas y las donde perduró el fenómeno fenicio hasta ya épocas romanas avanzadas. El contexto religioso en el que habita este mundo fenicio es el politeísmo. Por ejemplo, en Egipto, en Mesopotamia, asirios, sumerios, babilonios, Anatolia, Asiria, Egipto,
Mesopotamia, un contexto politeísta, donde generalmente hay muchos dioses, con una diferencia. En el mundo sumerio el sistema es una pluralidad de dioses, en el mundo semita, aunque se acepta esa pluralidad de dioses, sin embargo, generalmente se llama enoteísmo, es cuando hay un solo dios, o sea, un dios preponderante sobre los demás. En el caso de Babilonia, Marduk. Dentro, en este mundo enoteísta, estarían los fenicios, donde un solo dios o bien una pareja divina ejercen una mayor presencia sobre el resto de los dioses, como veremos después. Solamente serían monoteístas, por lo menos a partir del mundo hebreo, por lo menos a partir del yavismo posexílico, y el mundo persa, también algo posterior en el tiempo. También se puede decir que estos sistemas religiosos, en general, desde el punto de vista teológico y teniendo en cuenta una visión funcionalista, explicarían la organización política de cada época y se adaptarían a la idiosincrasia de los pueblos. Por ejemplo, en Sumeria y en Egipto hemos visto que es un sistema politeísta, mientras que en el mundo semita, pues acadio o el propio, esto era un sistema enoteísta. También en general se puede decir que estos sistemas religiosos muestran de forma didáctica el modo de vivir, de organizarse y de dar explicación al lugar que ocupan los hombres, los humanos, en el mundo de los vivos y también en el mundo de los muertos. Por ejemplo, a partir de la literatura mesopotámica, que es la que mejor se conoce, especialmente Sumeria y Acadia, pues sabemos que los dioses crearon el universo por su propio beneficio y los hombres y las mujeres estaban creados para servirlos a ellos. Una visión que se puede en general aplicar a todo el Próximo Oriente. Con respecto al contexto historiográfico, el conocimiento de lo que podemos llamar cultura fenicia es muy reciente en el tiempo, a diferencia de otras culturas que llevan pues, desde el siglo XIX muy estudiadas. La cultura fenicia es muy reciente en su estudio por las dificultades que veremos seguidamente. Es tardía y problemática, porque frente a sus vecinos, de los que se posee una gran cantidad de información, ahí estáis viendo bibliotecas, se me vienen a la cabeza los archivos de Nuzi, de Mari, de Ebla, de Hattusas, de Nínive, o la cantidad de jeroglíficos y de papiros egipcios que hay. Bueno, pues frente a esa gran cantidad de información, sin embargo, en el mundo fenicio hay muy poca. No poseemos literatura fenicia propia. Poseemos noticias indirectas, como seguidamente veremos. No hay una literatura propia. Hay inscripciones, pero generalmente muy cortas. Ya veremos por qué. El boom de los estudios fenicios, y particularmente sobre la religión, tuvo lugar a partir de los años 50-60 del siglo XX, especialmente de la mano de la escuela italiana, el gran Sabatino Moscati, fue la primera generación, por así decirlo, y después la segunda generación de los que están Paolo Scella, Sergio Ribichini, una tercera generación, Corinne Bonet, Ida Ollano, y aquí en la península ibérica la gran especialista en religión fenicia, pues la profesora Maricruz Marín Ceballos. La primera generación está ya jubilada, pero afortunadamente están en plena forma y siguen investigando. Y os comentaba precisamente que es problemático el conocimiento porque las fuentes escritas, vernáculas, propias, para el conocimiento de la religión fenicia son muy escasas y además bastante problemáticas. Los fenicios, a diferencia de otras culturas coetáneas, no utilizaron soportes escritorios duraderos, como por ejemplo las tablillas que hemos visto de arcilla que hemos visto en otras culturas, ¿no? Sobre todo en Mesopotamia o en la cultura hitita, sino que utilizaron el papiro, como en Egipto.
Pero a diferencia de Egipto, que tiene un clima muy seco y que se conservan bien la materia orgánica, sin embargo, en el mundo fenicio no. Ni en el Oriente ni en Occidente. Por lo tanto, sabemos que existía, primero porque hay fuentes literarias que así lo comentan, y además también porque en algunos sitios se han conservado este tipo, son crétulas, que son algo así como los sellos de lacre, que envolvía o que cerraban, por así decirlo, los papiros, y que se han encontrado, por ejemplo, en Cartago y recientemente en Cádiz. Son del siglo VIII. Por lo tanto, hay, desde el punto de vista cuantitativo, una gran cantidad de textos epigráficos propios en fenicio, pero la mayoría de ellos son fórmulas votivas, o sea, textos muy cortos en santuarios o en necrópolis, y salvo algunos que tienen una significación ritual especial, no informan de muchos aspectos. Saco a colación, por ejemplo, ya que yo soy de Sevilla, pues el texto de la famosa Astarte del Carambolo. Pues esa es la tónica general. Este trono han hecho Baliatón, hijo de Dolmic, y Agal, hijo de Domil, hijo de Gisal, para Astater Or, Nuestra Señora, porque ha escuchado la voz de sus palabras. Ese es lo habitual en el mundo fenicio. O, por ejemplo, este texto hallado en la cueva de Escullerán, en Ibiza, que tiene 2 inscripciones, recientemente traducidas o retraducidas por José Ángel Zamora, que ya conoceréis próximamente. Una cara del siglo V, la otra es de la primera mitad del siglo II. Una dice: al señor Arrechef Mercart, este lugar ha dedicado Eshadir, hijo de Birgad, hijo de Esmuneliles. O en la cara B: han hecho y dedicado y renovado este muro de recinto de Mun, hijo de Asdrúbal, el sacerdote, para Nuestra Señora, para Tanit, poderosa y la fortuna. Él mismo fue el constructor a sus enteras expensas. Como veis, son textos enormemente significativos, pero cortos. O esta estela funeraria procedente de Villarico, que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional, y que simplemente dice tumba de Hestart, que significa devoto de Astarte, hijo de Balapiles. Sin embargo, sí son bastante más abundantes las fuentes escritas indirectas sobre la religión fenicia. Las más importantes, porque son cercanas en el tiempo y en el espacio, son las de origen próximo oriental. Por ejemplo, las de Ras Shamra, la antigua Ugarit, un reino, una ciudad que fue destruida por los pueblos del mar en 1200 y cuya excavación ha proporcionado bibliotecas, numerosos archivos con textos en escritura cuneiforme alfabética de contenido religioso. O sea, se conoce bien la teología de Ugarit y además se conoce bien la relación, digamos sería la madre o la abuela de la teología fenicia, porque hay muchas conexiones para el origen, la permanencia y los desarrollos posteriores. Pero hay que tener en cuenta que es algo así como medio milenio anterior y no son equivalentes. También indirectos, igualmente interesantes, son las fuentes bíblicas, las fuentes sobre todo del Antiguo Testamento, en la que a menudo comparecen dioses fenicios, los dioses de los cananeos, y sobre todo el miedo de los israelitas a la contaminación por los cultos paganos. Sacamos a colación el conocido texto del Éxodo de Moisés. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que vaya por delante de nosotros, pues a ese Moisés que se nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Aarón les contestó: quitadle pendientes de oro vuestras mujeres, hijos e hijas y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajeron a Aarón. Él los recibió, trabajó el oro a cincel y fabricó un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y esto ha dado, pues, evidentemente, a todo tipo de expresiones artísticas.
más o menos exagerada. Por ejemplo, arriba tenéis la película de los 10 mandamientos, de Cecil B. DeMille, y abajo un cuadro de Nicolas Poussin. O, otro caso paradigmático, el papel de la reina Jezabel. Esta reina era esposa de Ahab, del siglo IX a.C., para situarnos, que era rey de Judá, y era hija de Itobal, el rey de Sidón, e introdujo el culto de Baal y Astarte, y por tanto fue acusada de idolatría y además caracterizada como una de las mujeres más perversas de la Biblia. Y bueno, pues aquí os traigo dos textos que se ve perfectamente cómo los israelitas querían a Jezabel. Dice, no le bastó seguir los pecados de Jeroboam, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. Le elevó un altar en el santuario de Baal que edificó en Samaria y construyó a Ahab la estela. Prosiguiendo de este modo, irritó al Señor, Dios de Israel, más aún que todos los reyes de Israel que le precedieron. Y bueno, aquí en el otro texto pues se habla de los 400 profetas de Baal que comían a la mesa de Jezabel. Todavía más, quizá más duro, por así decirlo, son estos textos también del Levítico sobre la costumbre que denuncia el Antiguo Testamento sobre el sacrificio de niños en el fuego, con la figura de Moloch o Molec, muy debatida. Ya veremos después porque se ha comparado con yacimientos en los que aparecen cementerios de niños en el Mediterráneo central, en el norte de África, en Cerdeña y en Sicilia, y se ha digamos, establecido una relación entre esto y los hallazgos de época fenicio-púnica en el Mediterráneo. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar por el fuego ante Molec, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. O esto dirá a los hijos de Israel: si un hombre cualquiera, israelita o migrante que reside en Israel, entrega uno de sus hijos a Molec, morirá sin remedio. El pueblo de la tierra lo apedreará. O todavía más expresivo, sobre lo que hacía la gente de Judá: ha hecho lo que yo detesto, oráculo del Señor. Han instalado sus abominaciones en el templo dedicado a mi nombre y lo han profanado. Han construido los recintos sagrados del Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar en ellos a sus hijos e hijas, algo que yo no les mandé ni se me pasó por la cabeza. Es una denuncia que evidentemente que hay que tomar con mucha prudencia. También Egipto constituye una fuente indirecta. Informa además de fenómenos muy interesantes de ósmosis, de contacto entre ambas religiones. Por ejemplo, se introdujo el culto de Astarte en Egipto, concretamente en Menfis. O, por ejemplo, el dios Bes, egipcio, pasó a la cultura fenicia prácticamente sin muchos cambios. Aquí veis una moneda de Ibiza. O, por ejemplo, desde el punto de vista iconográfico, la transmisión de la diosa Hathor egipcia, que estáis bien, a las Astarte. Las Astarte, sobre todo chipriotas, con estos peinados en las orejas de vaca y este peinado en bucle. Y, por supuesto, un guiño a mi Sevilla, que es el famoso bronce de Carriazo, que es un bocado de caballo, donde se representa también a Astarte, pero con forma de Hathor. Más fuentes indirectas por las que podemos conocer el mundo fenicio-púnico, o la religión fenicio-púnica. Proviene del mundo grecolatino. Muchas fuentes, sobre todo de época helenística y romana, prácticamente hasta el final de la Antigüedad, a través de la patrística y de los padres de la Iglesia cristiana. Y bueno, el único problema, por ejemplo, Heródoto, quizás porque él visitó, ahora veremos algún texto, directamente la Fenicia y Egipto, y entonces era testigo presencial. Flavio Josefo, que era judío de religión, o Luciano de Samosata, que también
de origen sirio, y el obispo Eusebio de Cesarea o el Damastio, que era un neoplatónico ya del siglo V. O sea, todos ellos nos ofrecen informaciones. Pero ¿qué es lo que pasa con esta y con las anteriores informaciones indirectas? Que en realidad tienen que ser tenidas en cuenta o miradas con lupa, porque casi todos son personajes ajenos a la cultura fenicia. En muchos casos enemigos, por ejemplo en el Antiguo Testamento. No pueden, autores griegos y romanos, sobre todo los historiadores que hablan de las guerras de Sicilia o las guerras púnicas, evidentemente no van a hacer un retrato bonito de los fenicios en general o en particular de los cartagineses. Por lo tanto, destacan sobre todo elementos de la alteridad, de lo diferente, descripciones muchas veces tópicas, fantasiosas, paradójicas, y en la mayoría de las veces son profundamente negativas. Hemos hablado de las fuentes escritas de su parquedad. La fuente quizá más cuantitativamente más importante sea el registro arqueológico. Claro, para la mayoría de los historiadores de la antigüedad y de las religiones antiguas, mejor dicho, la ausencia de textos representa un serio problema de interpretación, porque no hay referencias a mitos, a dioses, no se informa de personajes ni de hechos concretos. Ciertamente, el registro arqueológico tiene unas limitaciones, no habla de personas, pero sin embargo es complementario, porque aporta una gran cantidad de datos que normalmente no suelen aparecer en los textos, y son enormemente importantes para la reconstrucción de la religión o del ritual, etc. Por ejemplo, pueden hablar de cómo son las ciudades y dentro de las ciudades los santuarios, los lugares de culto en general, cómo son las ofrendas, los rituales funerarios, las necrópolis, los periodos de uso y de amortización, de abandono, de todos estos, cómo evoluciona un culto, una religión desde sus orígenes hasta que finalmente desaparece. Además, los modernos métodos arqueométricos y también la paleobiología pueden informarnos de una gran cantidad de datos, por ejemplo, de la procedencia de los artefactos, de dónde vienen, esos objetos que se depositan en los santuarios, ¿no? O en las necrópolis, los contenidos de los recipientes a través de análisis de química orgánica, o las tecnologías utilizadas, las víctimas. Cuando se excava un santuario, pues se encuentran muchos huesos. Esos huesos se estudian, huesos de animales, pues se estudian y se sabe las especies, la edad en la que se matan, etcétera, etcétera. Y lo mismo también con los huesos humanos, tanto en las necrópolis como en los santuarios donde se entierran a los niños sacrificados. La arqueología forense está hoy muy desarrollada y por lo tanto hay una información bastante grande. Se trata de un corpus muy extenso, nunca cerrado, o sea, se va actualizando continuamente y puede dar sorpresas continuas. De manera que ha conseguido en aquellas zonas donde apenas hay texto, casi todo el Mediterráneo central y sobre todo el occidental, donde la ausencia de testimonios, salvo algunos grecolatinos, es bastante trágica, sin embargo, han aportado una gran cantidad de información. Y hoy día se puede decir que tenemos una gran cantidad de información sobre santuarios y lugares de culto fenicio que están permitiendo analizar no solo, entre otros muchos aspectos, la importancia de los sitios para la cultura fenicia, sino también para sus relaciones con otras poblaciones, con las poblaciones vecinas. Evidentemente, ¿para qué voy a meterme más en aspectos en que pueden dar mucha información como las necrópolis? No solo informan de los rituales de enterramiento, sino también de las creencias en ultratumba y sobre todo de las creencias de la población en sí. Hay muchas variaciones en los rituales que informan de esas creencias. Y por último, que generalmente suele estar bastante separado, bueno, aquí el Tofe de Cartago, la necrópolis de Tiro Albas,
o el castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María. O, por ejemplo, objetos de culto, como este timiaterio de la joya, un quemaperfumes, siempre relacionado con ámbitos sagrados, ánforas depositadas en los santuarios o en la necrópolis que tienen contenido. Bueno, pues hay que saber qué contenido, si era agua, si era vino, aceite, etcétera, ¿no? Joyas en las que se representan deidades, perfumes o ungüentarios que van con óleos, con perfume, normalmente también depositados en las tumbas. Y, como digo, un aspecto muy importante y que está infravalorado es la iconografía, ya sea por la dificultad de los análisis iconológicos, ya sea porque hay préstamos iconográficos de otras culturas vecinas que los fenicios absorben. Y además en una secuencia que empieza por el estilo egiptizante, sigue por el griego y acaba en el greco-helenístico, siguiendo esa evolución cronológica. Y muchas veces identificar la divinidad pues, es bastante complicado, porque utilizan imágenes de otras préstamos de otras culturas. A veces incluso se puede representar con signos, por ejemplo con astros, con animales reales o fantásticos, o mitológicos, o con plantas que representan a la propia divinidad. O también hay una tendencia al aniconismo, o sea, a la representación de la divinidad con objetos inertes, por ejemplo, con piedras, como estos betilos de una moneda de Tiro. Aparecen en muchísimos sitios betilos que conservan, digamos, el alma de la divinidad. Es una representación de la divinidad. Hay muchísimas imágenes, como veis, de Chipre, como esta, en la que se representa a Astarte intronizada, de la cueva de Escullerán, a Tanit, un trono sin imagen que también representa a Astarte, en Bostan Eshey, en Sidón, timiaterios, o sea, que perfume en forma de cabeza femenina, que también se representa, se supone, que a Tanit, o esta Tanit ibicenca, o cabecitas de vidrio. Como veis, hay una enorme cantidad de representaciones. Esta es la que comentaba yo, que son representaciones anicónicas, o sea, no tienen forma, como por ejemplo este signo, que es el llamado signo de Tanit, o aquí, bajo un astro, o este que ya está más antropomorfizado, en forma ya antropomorfa. Y por último, dentro del mundo iconográfico, las monedas, en la que, por ejemplo, la profesora Maricruz Marín ha hecho unos trabajos preciosos sobre iconografía de divinidades en la moneda fenicio-púnica. Aquí, bueno, pues he cogido un poco al tuntún, pues desde moneda cartaginesa que se representa a Tanit, o a Hércules, a Melkart Heracles, con la clava, esta moneda gaditana en la que se representa también a Melkart con la Leonte, o esta moneda de Málaga en la que aparece una divinidad relacionada con Hefaistos, con el griego, que es una divinidad Cusor, de la metalurgia, o también aquí, que esta moneda de Tagilit, en la que aparece también una divinidad femenina, pero que también aparece elementos de la metalurgia. Bueno, pues con todo esto, ¿qué podemos decir de la religión fenicia? Perdón, esta se me había comentado también, se pueden utilizar incluso iconografías ya enormemente tardías, como por ejemplo esta moneda de Trajano, en la que se representa el santuario de Zeus Casios, en el Baal Safón, en un santuario que está a 40 kilómetros al norte de Ugarit, donde se representa probablemente en forma de betilo, o ya del siglo III, de Julia
Paula, en donde se representa a Astarte, pero con la forma, si os recordáis, de Hathor, con la melenita y con los bucles. Todavía en el siglo III, después de Cristo. Si nos preguntamos cómo concebían los fenicios el origen del universo y sus dioses, las únicas fuentes que conservamos son indirectas. Una de ellas, además, de una manera muy rocambolesca. Por ejemplo, esta que tenía aquí de Eusebio de Cesarea, el obispo del siglo IV, que había consultado la obra de Filón de Biblos, un autor del siglo I o II de Cristo, fenicio por supuesto, o por lo menos nacido en lo que fue Fenicia, que hizo una historia fenicia, que a su vez había accedido a los archivos fenicios y a los escritos de un tal San Juniatón, que databa de la época de la guerra de Troya y que había consultado los archivos fenicios, digamos, personalmente. Como digo, es una historia un poco rocambolesca, porque a su vez hay otro, Porfirio, que es un autor del siglo III, también habla de este San Juniatón, hablaba de que vivió en Beirut, en tiempos de Moisés, y que había consultado en tiempos del rey Abibalos a un sacerdote llamado Hierómbalos, y había también accedido a esos archivos. Otra referencia de Damascio, también de un filósofo neoplatónico, permiten que se pueda ir reconstruyendo un poco, siempre teniendo presente, siendo muy cautos, porque muchas veces pueden estar contaminados por la propia tendencia cultural helénica. De hecho, se percibe incluso los nombres de los dioses. Pero bueno, parece que la noticia de Filón, basada en tradiciones fenicias, parecen fiables en lo que respecta al origen del universo. Este es el texto que os he traído. Supone el origen del universo un aire oscuro y ventoso, o bien un soplo de aire tenebroso y un caos turbio y sombrío, y que estos son infinitos, sin límite a lo largo de los siglos. Mas cuando, añade, el espíritu se enamoró de sus propios principios y se produjo la unión, dicho enlace se llamó deseo. Este fue el origen de la creación universal. Pero él no conoció la propia creación, y de la unión del espíritu consigo mismo nació Mot. A esto algunos lo llaman limo y otros putrefacción de una mezcla acuosa. Y de ella nació toda semilla de creación y generación de estrellas de todas las cosas. Y hubo seres vivos, carentes de sentido, de los cuales nacieron animales inteligentes. Y estos fueron llamados Zosasemín, es decir, contemplativos del cielo. Y fueron modelados semejante a un huevo por la forma, y Mot irradió de sí el sol y la luna, las estrellas y los grandes astros. ¿Veis? Una cosmogonía, un poco el origen, que es lo que se ha podido reconstruir con esto. La cuestión es que esto recuerda además a la obra demiúrgica de Cronos, el dios griego, la existencia de un huevo cósmico que se divide en dos para separar el cielo y la tierra. Como digo, hay que ser muy cautos en esto. Para también acercarse al mundo religioso fenicio en general de la antigüedad y en concreto, de la antigüedad y hasta prácticamente la Ilustración, en Europa, para acercarse a estos fenómenos religiosos hay que tener en cuenta la secularización de las sociedades occidentales actuales, en las que se marca una neta distancia entre el ámbito privado y el público. La religión se convierte en nuestras sociedades en un asunto personal o como mucho en un asunto familiar. Sin embargo, en estas sociedades antiguas, o no tan antiguas, lo sagrado lo impregna todo. O sea, es imposible dividir el aspecto religioso de los aspectos socioeconómicos, políticos y religiosos. O sea, todo está en un mismo paquete, por así decirlo. Por eso no hay, se ha pensado que por eso no hay un término fenicio que equivalga a religión. Lo más que se puede aproximar es la palabra Kodesh, que significa lo sagrado, y que afecta tanto al verbo consagrar como al adjetivo santo o como a sustantivos como santuario u objetos de culto. Hay un término genérico para una deidad masculina, que es él, y un término femenino para la divinidad femenina, que es un término elat para la divinidad femenina.
Y hay que tener en cuenta que él también, aparte de eso, es el dios principal del panteón fenicio, es el padre de todos los dioses, que procede, como ocurre en el mundo ugarítico. Hay términos que hablan de la comunidad de dioses, por ejemplo, la asamblea de los santos en Biblos, toda la familia de los hijos divinos o simplemente los dioses. Y generalmente se les denomina con los epítetos de señor y señora. Señor sería Baal o Adón y señora Baalat. Por ejemplo, algunos casos saco a colación. El caso de Biblos. Se ha considerado siempre la ciudad fenicia más antigua y las tradiciones clásicas han transmitido que fue fundada por Cronos, por él, y por Baaltis, la señora de Biblos, muy influenciada por la Hathor egipcia, dado el papel que Egipto tiene en toda esta zona durante el tercer y sobre todo en el segundo milenio antes de Cristo. De manera que la pareja divina de Biblos estaría formada por Adonis, que viene de Adón, señor, el señor de Biblos, y por la Baalat de Biblos. El mito de Adonis es bastante complicado porque es un mito griego, es muy popular en Atenas a partir del siglo V, y no se sabe muy bien qué relación hay con el Adonis sidonio. Pero la cuestión es que parece ser que este Adonis es el Baal de Biblos. Además, es interesante porque es un dios, ya veremos que no es el único, que muere y resucita en un ritual. Aparte de estos, pues también hay otra asamblea de dioses. Aparecen divinidades como Baal Shamen, que es dios del cielo, o Baal Adir, que es una divinidad tónica, una divinidad del inframundo. O, esta sería la inscripción votiva de Yehan-Milk, de Biblos, o el panteón de Tiro, en el que el señor, en un principio, hay un Baal de Tiro en el bronce final y una diosa tipo Astarte, pero con el paso del tiempo, sobre todo en el primer milenio, cobra importancia Melkart, que se traduce como el rey de la ciudad. Es el protector de la comunidad y además es una divinidad llamada Arquegetes. Eso significa Arquegetes, que significa fundador. Es un dios fundamental en la colonización fenicia de todo el Mediterráneo. Además, bueno, pues está una descripción de Heródoto del templo de Melkart en Tiro y como epígonos tienen en el extremo occidente está el santuario de Melkart en Cádiz, que fue uno de los santuarios más famosos de la antigüedad, de Melkart Hércules, y el de también Melkart en Lixus, en el África atlántica, en la actual Marruecos, en Lixus, el Arache. Aparece junto a Melkart y Astarte, ya como digo, pareja divina típica del primer milenio, pues aparecen en el tratado entre Sharadón de Siria y Baal de Tiro, pues aparecen también esa asamblea de dioses que están Baal Shamen, Baal Malaje o Baal Safón, el Baal del monte Safón, que antes aludimos. También aparecen mencionados Eshmun y Baal Amón. En Sidón, pues exactamente igual. Hay un Baal de Sidón y una señora de Sidón que se asimila a Astarte, pero en un determinado momento Eshmun empieza a cobrar importancia. Eshmun se asimila a Esculapio, a Asclepios en Grecia y a Esculapio en el romano Esculapio, y es un dios relacionado con la curación, con la salud. Y su templo más conocido está aquí cerca de Sidón, Bostan el Sheikh, a 1 kilómetro de Sidón, en donde las fuentes del río Yeal, pues sus aguas tenían características o propiedades curativas y tiene una gran cantidad de esbotos y de referencias a esto.
a este Eshmun. Y por último, de las grandes ciudades de Oriente, Berytus. Se conoce menos desde el punto de vista arqueológico, porque es una ciudad habitada en la actualidad, pero de época romana, ya tardía, del siglo III, se conserva esta moneda de un dios relacionado con el mar, pues un Poseidón, y de una Astarte, también que conserva estos rasgos, con los tirabuzones, y con una cabeza torreada, una Tike Astarte. Y vamos a ir rápidamente a mencionar los principales dioses del panteón. En Baal, que como hemos dicho significa señor, genérico, amo, pero está acompañado de epítetos que le confieren precisamente esa capacidad o esa definición autónoma. Está, por ejemplo, Baal Adir, que se atestigua prácticamente en todo el mundo fenicio, el señor pujante, un Baal Amón, que se difunde por Oriente y por Occidente, que además tiene unas características. En Cartago se convierte en el gran dios uránico, en dios cósmico, universal, y es la deidad nacional, la deidad al que se venera en todas partes, incluido en el Tophet. El Baal del Líbano, porque hay una referencia a un santuario en el Líbano del siglo VIII, Baal Malaje, al que hace referencia el Tratado de Asharadón y Baal de Tiro que hemos visto, y quizás se vincule con el puerto o con el mar. Baal Markod, que se conoce en Egipto y que se puede traducir como Baal de la danza. Baal Safón, que es el Baal del monte Safón, que se asimila a Zeus Casios. Una gran cantidad, como digo, de epítetos que lo hacen personalidades autónomas. Está, por supuesto, Astarte. Astarte es una diosa polivalente y polimórfica, garante de la fecundidad, de la prosperidad, del amor, también de la guerra. Es protectora de la realeza y también de la navegación, una divinidad euploia, protectora de la navegación. Se sincretiza con Afrodita, con la griega Afrodita, y con las romanas Juno y Venus. Siempre aparece identificada con ambas, aunque evidentemente las noticias que tenemos de Astarte datan del segundo milenio antes de Cristo. Ya aparece en Egipto. Y en Egipto aparece como señora de los caballos, como protectora de los caballos. Y en Ugarit, también en el segundo milenio, aparece como la cazadora. Precisamente por ser en Tiro la pareja, la paredros de Melkart, pues se va a difundir por todo el Mediterráneo, incluso hasta el Atlántico. De hecho, bueno, pues aquí veis la Astarte del Carambolo. Se la representa de muchísimas maneras, como diosa de la fecundidad, nutricia, con niños en los brazos, embarazada, como aquí, o en la ventana. Esto es de un marfil procedente de Rinru, de artesanos fenicios, y está, dicen, que ahora hablaremos rápidamente, relacionada con la prostitución sagrada. Melkart, el dios característico de Tiro, vamos a ir pasando rápidamente en imágenes, porque si no, Reshef es otra divinidad, es muy antigua, del tercer milenio antes de Cristo, que aparece en la zona de Siria, y es un que llamó, tanto influye, en eso se nota, la devoción por algunas divinidades, porque aparecen mucho en los antropónimos. O sea, lo mismo que nosotros tenemos María del Carmen, o José, o Santiago, pues los fenicios utilizaban antropónimos con partes del nombre de la divinidad. En este caso traigo este sarcófago de Esmunazar, porque es Eshmun y significa, significa ayudante, o Eshmun, ayuda, o ayudante de Eshmun. O esta divinidad muy simpática, a pesar de su aspecto monstruoso, es Bes,
es un dios de origen egipcio, de aspecto grotesco, deforme, pero sin embargo era queridísimo. Protege contra las mordeduras de las serpientes y de los escorpiones, las picaduras de los escorpiones. Y además funciona muy bien el amor, en la fertilidad, los nacimientos, el cuidado de los infantes, la danza, la música, y está muy relacionado también con Hathor. Su papel aparece con mucha profusión en pequeñas estatuillas en las tumbas, como un factor profiláctico. Y como he comentado antes, debió ser el protector de la isla de Ibiza, porque es el símbolo monetal, el tipo principal. Y Tanit, o Tinit, según algunos autores, pues también es una diosa que de origen fenicio, aparece atestiguada por primera vez en Sarepta en el siglo VII a.C., ligada a Astarte, pero su gran desarrollo tiene lugar en Cartago. Es la divinidad Poliada, la protectora de la ciudad. Es una divinidad también muy compleja, de carácter tónico, esas alas plegadas que veis aquí en este precioso sarcófago de Santa Mónica, que se ha identificado con una sacerdotisa, le da este carácter tónico, o sea, del inframundo, y es esposa también de Baal Amón. Además, madre, nutrix, y algunos autores, aunque esto está bastante debatido, bueno, aquí veis con las alas de la cueva de Escullerán, en Ibiza, y también se le ha identificado con el que se llama habitualmente signo de Tanit, pero esto, como digo, hay controversia, que aparecen omnipresentes, sobre todo a partir del siglo V, pero en la época de la Segunda Guerra Púnica, por lo menos en la península ibérica, aparece con bastante profusión. ¿Cómo eran los cultos y los rituales? Bueno, pues estuvo abierta la religión fenicia a cultos extranjeros, como hemos dicho. Aparecen cultos egipcios, se supone, eso también está muy debatido, que algunos griegos, como el culto a Demeter y Coré, pero también los fenicios exportaron sus divinidades. En Anatolia, Egipto, Israel, y sobre todo en Israel aparecen Astarte, Baal y Asherá como dioses característicos en esta continua pugna con Yahvé. Estos cultos pues, incluyen una gran cantidad de actos, oraciones, plegarias, adivinación, rituales. Algunos de estos pueden ser no cruentos, por ejemplo, comida, bebida, el ofrecimiento de objetos preciosos, joyas, paños, etcétera, pequeñas figuritas, y a veces también sangrientos, ya sea en forma de animales, en sacrificios de animales, que eso es común en toda la antigüedad, ya sean corderos, caprinos, o sea, cabritos, generalmente de edad juvenil, bovinos o pájaros, normalmente tórtolas y palomas. De hecho, se han documentado una serie de tarifas, como esta que estáis viendo aquí, la llamada tarifa de Marsella, pero que es de Cartago, donde aparecen enumerados los pagos, las tarifas que deben abonar a los sacerdotes por la celebración de los sacrificios. Habría que distinguir entre celebraciones, digamos, de Estado, que se conocen mejor en Oriente, donde el papel del rey y la reina normalmente asumen los papeles de grandes sacerdotes y sacerdotisas del culto a Astarte, a Melcar, a Ashmun, etc. En las ciudades fenicias de Occidente, que no son monarquías, que son repúblicas, son ciudades-estado, pues se supone que las oligarquías, las aristocracias, son las que asumen esos papeles. En todo caso, no se trata de un sacerdocio perfectamente estructurado, por lo menos lo poco que se sabe, pero sí se sabe, como digo, que estos sacerdotes tienen un gran prestigio social y económico. Además de estos sacerdotes, hay una gran cantidad, bueno, aquí aparecen, de personas, de mujeres y de hombres, que están especializados en el servicio de los santuarios,
y entre ellos hay jerarquías. Se conocen por los nombres responsables de las puertas, o sea, el portero, barberos, cocineros, panaderos, cantantes, músicos en general, esclavos, perfumadores, personas encargadas del perfume, y también hay información sobre la prostitución ejercida en los santuarios, tanto masculina como femenina, en algunos como por ejemplo Kitión y Pafos en Chipre, Pirgi en Etruria, el puerto de Caere, Sica Veneria o Erix en Sicilia, Sica Veneria en el norte de África. Bueno, aquí veis representaciones de Astarte en actitud muy clara, y algunos de estos santuarios, el de Astarte en Kitión, el de Erix en Sicilia, y un texto de Heródoto sobre que, bueno, no lo vamos a leer porque es largo, pero que habla un poco de la prostitución sagrada en Babilonia. No exactamente en el mundo fenicio, pero también dice que en Chipre era obligatorio de que todas las mujeres debían someterse alguna vez en su vida a yacer, a estar con un extranjero. Se ha hablado mucho sobre esta costumbre, si era una cuestión de iniciación. En Occidente, tanto en Pafos como en Érice y en otros santuarios, eran las esclavas las que se dedicaban a esto, pero en Oriente, por las noticias, eran todas las mujeres. Y para algunos, la opinión más común es que funcionaban como mecanismos de enriquecimiento, de acumulación de riquezas para el santuario, que después sería empleado en momentos especiales o en ocasión de grandes empresas. Es interesante como por ejemplo en Kitión se ha conservado en esta inscripción interesantísima de mediados del siglo V, en la que se expresa muy bien cómo funciona un santuario fenicio durante 2 meses y se detallan los gastos de personal. Y aparecen enumerados lo que se les paga a los sacerdotes, a los cantores, a los sacrificadores, a los horneros, barberos, siervos. Hay un señor encargado del agua y también personas, como digo, de ambos sexos que ejercían la prostitución. Parece ser que los más importantes eran los sacrificadores y los sacerdotes que resucitaban a la divinidad. Hay un rito que es el de resurrección de la divinidad. Y por último, vamos a hacer una breve referencia al Tophet. El Tophet, que lo habéis oído nombrar ya en el texto bíblico, es uno de los temas más debatidos en la religión fenicio-púnica. Se puede describir como santuarios al aire libre, donde reposan los restos de infantes incinerados, y aparecen localizados todos en el Mediterráneo central. En Cerdeña, en Sulcis, Tarro, Vitia, Cagliari, Montesirai, en Sicilia, en Motia, quizás en Malta y en Cartago y en toda la zona de norte de África de influencia cartaginesa. Pero no aparecen, sin embargo, está relacionado con lo que dice el Antiguo Testamento, pero sin embargo no aparecen por ahora en Próximo Oriente, estos santuarios. El debate al que nos hemos referido, que tiene una gran controversia, es que gran parte de los investigadores que analizan las fuentes bíblicas y grecolatinas dice que son exageraciones, deformaciones o invenciones de gente que era evidentemente enemiga o lo ven desde la distancia, culturalmente muy lejana. Y dicen que no, que esos son enterramientos de niños muertos y quemados al nacer, o bien de corderos y otros animalitos que eran víctimas sustitutorias. Este debate es muy reciente. Yo lo veo con una perspectiva, no se trata tanto, la veo como una explicación pietista, ¿no? En la que se intenta exonerar de alguna manera a la cultura fenicio-púnica de este acto tan cruel de matar niños pequeños, ¿no? Que nos puede chocar tanto. Pero en realidad se está dando una respuesta que es contemporánea y basada en la moral.
no en una explicación en el contexto de las religiones del Próximo Oriente. Y eso seguro que a algunos se le ha venido a la cabeza algún sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿no? El de Isaac, ¿no? ¿Qué es lo que le pide Dios a Abraham? Su primogénito, lo que más quiere. Pues yo creo que es un contexto muy similar por cercanía cultural y por todo. Entonces, incluso también el sacrificio de Jesús en la cruz, el Cordero de Dios, ¿no? Se ofrece por todos, ¿no? Y en realidad se trata más de un acto de obediencia y de piedad que de crueldad, por lo menos desde el punto de vista de un estudio profundo de la historia de las religiones y no de una confrontación cultural. De hecho, los estudios hechos en numerosos tofes indican que se sacrifican infantes, no necesariamente primogénitos, niños y niñas, que los ritos estaban muy limitados en número, si consideramos el amplio espectro temporal. Algunos tofes son del siglo VIII y perduran hasta la época romana, de manera que los estudios que se han hecho, por ejemplo, en Motia, pues hay 1 o 2 cada 2 años, o en Sulcis, con menos frecuencia aún, o en Tarro, más o menos 1 por año. Por lo tanto, no fue en ningún caso un escenario de masacres, sino de ritos y ceremonias consideradas de piedad y sagradas además, y que estaban relacionadas sobre todo con crisis colectivas o individuales. Ya pueden ser problemas de salud, familiar o personal, guerras, epidemias, hambrunas, exilios, etc. Es una religión de do ut des, favor concedido a cambio de la vida del bien más preciado, del bien más querido, un hijo o una hija. De hecho, en las inscripciones que aparecen grabadas en las estelas de estos tofes, en el de Motia, en el de Cartago, como digo, aparece clarísimamente esa secuencia. Una promesa, los dioses conceden el favor y el infante es enviado, entre comillas, a ellos mediante el sacrificio y la cremación. En el caso de que el niño naciera muerto, pues solamente la cremación, en caso, por ejemplo, de un aborto espontáneo o en un fallecimiento posparto. En ningún caso, desde luego, hay una relación entre esta representación y la mortalidad infantil, que era mucho más alta, evidentemente. Y para finalizar, bueno, tenía algunas imágenes, pero bueno, eso es lo mismo, sobre la importancia de la religión fenicia en Occidente, en el extremo occidente. Solamente en todos esos puntitos son santuarios fenicios, solamente en esa parte del sur de la península ibérica. En Adir, en la zona de la Tartéside, el Carambolo, por ejemplo, y santuarios llamados orientalizantes o de fenicios dentro de los hábitats locales, indígenas, o una reconstrucción del gran santuario del Carambolo, en su fase 3. Y cómo esta manera de establecer comunicación con las poblaciones vernáculas, con las poblaciones locales, perdura en el tiempo. Estamos viendo cosas que son del siglo IX, del siglo VIII, sin embargo, esto que os traigo aquí lo estudiamos recientemente, pues son santuarios betílicos de los navegantes gaditanos ya del siglo V, siglo IV, más bien del siglo IV, siglo III, hasta época republicana romana, las que tienen estos pequeños recintos con sus betilos, con sus piedras, y que están dedicados al establecimiento de relaciones con los locales, evidentemente santificadas por el santuario. Por ejemplo, ha aparecido en el Castro del Viña, en La Coruña, con sus betilos allí puestos, con una estructura muy parecida a lo que eran los templos fenicios. O sorprendeos en el Castro, en Valdepeñas, en Ciudad Real. También hay un pequeño santuario betílico
en las puertas de la ciudad. Iques ha sido relacionado precisamente por este establecimiento de relaciones con las poblaciones ibéricas. Y ya no les canso más. Gracias por su atención.